canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos, de todos, de todos. Radio Caput. Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna. Un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Careaga. En Caput. Buenas tardes a todos, todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos otra vez aquí en Caput, en el ciclo 2025 de Ahora y Siempre, para seguir construyendo juntos y juntas este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Como todas las semanas, es un gusto encontrarnos con ustedes aquí en el estudio Chicha Mariani de Caput, y estamos con Oscar Estellés. Buenas tardes a todas, todos, todes, para beneplácito del ministro Petri y la ex ministra Soledad Acuña. Con Anita Fernández. Hola Ana, hola Oscar, hola Martín. No voy a saludar todavía a nuestra invitada. Hola a todos, a todas y a todes. Y Martín es Loza, nuestro operador de cabecera. Vamos ahora a nuestras vías de comunicación. Para contactarse con Ahora y Siempre pueden hacerlo por WhatsApp al más 54 911 6516 4446, por X, la red ex Twitter, Ahora y Siempre OK, todo junto, y por Facebook, Ahora y Siempre. Y para recibir InfoSiberia, el primer y mejor noticiero por WhatsApp, solo tenés que mandar un mensajito, puede ser Ahora y Siempre, al 1136160088, agendás el número entre tus contactos y ya está, lo recibís tempranito cada mañana, pero además tenemos el canal, que está buenísimo, porque además siempre se sube alguna sorpresa, alguna noticia extra, te permite interactuar. Entonces, vos le escribís al 1136160088 y pedís que te manden el link del WhatsApp, del canal de WhatsApp. Te mandan el link, ingresás, tocas seguir canal, activás la campanita y ya está, vas a poder interactuar también con las noticias del InfoSiberia. Por ejemplo, en la noticia, hoy, como cada miércoles, nos recuerda InfoSiberia que Cristina lleva 127 días privada de la libertad y Milagros Salas lleva 3.560 días. Y hoy tenemos una invitada muy especial, tan distinguida como amiga de la casa. Ella es abogada, presidenta de la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas, integrante de la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, integrante también del Instituto Espacio para la Memoria. Estamos hablando de Claudia Roca. Claudia, querida, un gusto tenerte acá en Caput. No, el gusto es mío y soy más amiga de la casa que distinguida, que quede claro. Pero bueno, nada, un placer. Además, porque estos seguramente van a ser unos momentos de reflexión muy fructíferos, así que un gusto este osis. Así es. Bueno, justamente por eso te convocábamos, queríamos pensar, estamos
a pocas horas de las elecciones, en un momento no solamente del país, sino de la región y del mundo, muy complejo, y queríamos compartir con vos algunas reflexiones, ¿no? En este momento la realidad tiene que ser una vorágine y una dinámica que a veces volvemos una y otra vez sobre los temas con una gran preocupación y con una necesidad imperiosa también de volver sobre eso y leer la realidad, porque creo que es una herramienta absolutamente imprescindible en este momento, la reflexión del mundo que estamos habitando, ¿no? Sí, realmente es un momento muy crítico, por momentos oscuro. Se plantean situaciones que nos devuelven a épocas que creíamos todos, nuestra generación había creído ampliamente superados, ¿no? Era impensable volver a discutir algunas cosas, pensar que teníamos que volver a pelear por algunas cosas. Pero para mirarlo de otra manera, no es que me quiera poner maoísta, pero de verdad que también es importante ver que en esta crisis también hay una oportunidad, ¿no? También hay un imperio decadente que está mostrando toda su crueldad y toda su vetustez frente a algo diferente. Yo creo que deberíamos pensarnos un poco como privilegiados también en este momento histórico, porque creo que por primera vez estamos viendo en Occidente la caída de un imperio sin que haya otro imperio occidental que lo sustituya, ¿no? Me parece que este es un escenario inédito que nos presenta un gran desafío y que muchas y muchos, más de lo que nosotros pensamos, estamos tratando de reflexionar. Creo que tiene que ver con esto también la invitación de hoy, esta actitud permanente de tratar de reflexionar en nuevas formas de vínculos, de relaciones, de utilización del lenguaje, de orden para poder superar este momento. Y también, perdón, ¿no? Pero fue el mío, que quede claro. No, también la forma de hacer política y de comunicarnos, totalmente, ¿cierto? Porque yo siento con estas cosas que vos decís que estamos esperando las oportunidades, porque son los momentos en los que entonces podemos llegar con un mundo distinto, con una comunicación distinta. Sin embargo, algo que me preocupa es que siento que muchos compañeros y compañeras no están avanzando rápida y fuertemente en ese sentido. Entonces, si llega la oportunidad y nosotros no estamos, ¿qué puede pasar en ese agujero negro tan fuerte, tan terrible y rápido que estamos viviendo ahora? Sí, claro, porque de lo que estás dando cuenta vos, Anita, es de una crisis fenomenal de representación, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es evidente. Y porque también el tema se impone, las elecciones de este domingo también en algún momento probablemente muestren esta crisis de representación, más allá de, esperamos, un rechazo profundo y masivo a este proyecto devastador de sumisión y coloniaje, ¿no? Pero a partir quizás de este lunes, este sea el desafío de pensar la conformación de espacios con otras lógicas, con otros vínculos, y también poder despojarnos, porque quiero decir que que esta fuerza que hoy nos está destruyendo llegó con una verdad, y es que había una vieja política que debía terminar. La tal mentada casta. Sí. Claro, la casta. La única verdad que tampoco cumplieron. Bueno, se montó sobre ese discurso porque es algo que se percibe, la gente lo percibía, el enojo, se montó sobre ese enojo, ¿no? Para poder llegar a determinadas generaciones que no tienen futuro. Entonces, digo, bueno, creo que debemos trabajar muy fuertemente desde todos lados
para dar cuenta de esto y también a no tener miedo y hablarlo con las compañeras y compañeros, porque es indispensable que los espacios políticos se hagan cargo de esta mochila y generemos otro tipo de cosas, porque luego emergen, ¿no? Y creo que el desafío es, perdón, y con esto cierro, el cambio se va a dar. Ahora, la responsabilidad de quienes tienen la conducción o los liderazgos, tampoco podemos seguir pensando en términos de caudillajes y demás, porque pareciera que no estaría siendo el camino, pero sí de catalizadores, ¿no?, de las necesidades de los demás. Y digo, si no se da así, y se tendrían que dar cuenta que esta es una gran responsabilidad, se va a producir en forma violenta. Está sucediendo esto en el mundo, si lo mirás. Por lo que acaba de pasar en Madagascar, por ejemplo, ¿no? Justamente a eso iba, ¿no? A pensar un poco, vos estás introduciendo una pregunta, es muy interesante, ¿no? Cómo pensar, a partir de la pregunta también y la reflexión de Anita, cómo pensar estas construcciones futuras y actuales, podemos decir incluso hasta frente a este nuevo orden, de nuevo tipo, ¿no? Cómo pensar estas respuestas colectivas que tienen que atender a un cambio civilizatorio en muchos aspectos. Y pensaba esto en el mundo, ¿cómo se traduce en el mundo? Vos te referías antes a la situación, ¿no? La correlación de fuerzas en la geopolítica mundial, el lugar de Estados Unidos de repliegue al famoso patio trasero. ¿Cómo ves esa realidad en función del avance del enorme hostigamiento de Estados Unidos a países como Venezuela, como Cuba, en el marco de lo que en otro momento, ¿no?, otrora fue la patria grande y gobiernos que pudieron en una respuesta colectiva enfrentarse con una correlación de fuerzas un poco mejor a Estados Unidos, y esta realidad de repliegue de Estados Unidos a América Latina en la actualidad? Bueno, es muy diversa, ¿no? No hay una situación... Agrego Ecuador para que también te refieras a eso. No hay un mapa uniforme. Tenemos distintas posiciones, incluso ni siquiera hay un blanco y negro, ¿no? Pero hay algo que no tenemos que minimizar respecto a quién se está parando frente a un imperio que viene, y retomemos, digamos, recuperemos orgullosamente la palabra imperio, digo, pues si no parece que estuviéramos con viejos panfletos, pero no, es que si el comportamiento es ese, ¿cómo querían llamarle si no, no? La imperiosa necesidad de hablar del imperio. Claro. El comportamiento es y lo vemos, sobre todo a mí, que me toca habitar un espacio de organización de juristas, vemos que hay una disrupción permanente de los acuerdos que se han arribado civilizatorios entre las naciones, que se traducen en permanente violación del orden internacional, de órdenes de todo tipo, ¿no? Entonces digo, es distinta, vemos, pero hay algunos datos que deberíamos tomar para no angustiarnos tanto, ¿no? Digamos, ahí tenemos México, Colombia y Brasil en un franco posicionamiento de poner límites, pero con una verbalidad muy inconfundible, ¿no? Cuando uno escucha, que además son gobiernos que, por ejemplo, Claudia Sheinbaum tiene una inédita opinión pública favorable en temas, en datos estadísticos abrumadora, ¿no? No son cualquier personajes. Digo, por supuesto que tenemos la desgracia que tenemos en la Argentina, que no es una desgracia ni fue un fenómeno climático, ¿no? Pero es así. Pero también se dan otras posiciones. En este momento, también en noviembre va a haber elecciones en Honduras. Ahí hay un proceso muy interesante. En Ecuador acaba de suceder, ya que lo nombraste, una represión brutal, porque hay una resistencia importante. En Perú acaba de haber también un nuevo golpe, ¿no?, que institucional, porque al que a hierro mata, a hierro muere. La acaban de destituir a una criminal como Dina Boluarte, claro. No porque pensemos que lo que viene es mejor, pero sí porque supieron leer, evidentemente, hicieron gatopardismo, pero supieron leer
la resistencia social. Y en un lugar inédito, porque a diferencia de lo que nos pasa a nosotros, Perú tiene como una economía estable, así medio inexplicable, ¿no? Pero Perú tiene el puerto más importante construido por China y es un lugar fundamental estratégico. La ruta directa por el Pacífico. La ruta directa por el Pacífico. Exactamente. Entonces digo, hay todo un escenario de disputa, aún incluso en los países que pensamos que están más dominados. Claro, no seamos inocentes, es cierto que el problema es cuando tienen agarrado determinados recursos y factores económicos, como lo que se intenta terminar de consolidar acá, y por eso... Claro, por eso uno tiende a pensar que así como hay un equilibrio multipolar al que Estados Unidos parece no querer resignarse, porque evidentemente se acabó esa omnipotencia y esa omnipresencia y esa capacidad de ser el árbitro de todas las guerras, el árbitro de todos los foros, el árbitro de cómo se reparten las cosas en el mundo. El árbitro comprado. Claro. Digamos todo. Que tiene el VAR a su favor y todo, para decirlo más explícitamente. Pero digamos, hay un equilibrio multipolar con Rusia, China, los BRICS, que son potencias que están, es decir, como acá tenemos un coloniaje muy acendrado en la prensa, no se habla de países que van a ser cada vez más importantes, como la India, por ejemplo. Sí, hay un hegemón la India que va viene... a superar a China en población y tiene un PBI y un desarrollo industrial que, digamos, muchos de los productos que consumen los norteamericanos y que utilizan los norteamericanos se fabrican en China y en la India. Es decir, tampoco ellos pueden, con esta famosa guerra de los aranceles, pelearse con todo el mundo. Bueno, de la misma manera, vos acababas de nombrar recién 3 países que están haciendo fuerza multilateralmente en América Latina, que son México, Brasil y Colombia. ¿No te parece que deberían, lo digo como una reflexión en voz alta, que deberíamos tender a buscar una especie de multilateralismo local que permita enfrentar al partido de gobierno, que no es solamente Milei, porque si no nos centramos en una figura payasesca que es un emergente. Detrás de Milei está que además se reedita, PRO, ¿no? la AmCham, Claro. los CEOs de las grandes corporaciones, el coloquio de ideas, es decir, está todo el capital dominante, el círculo rojo, y bueno, habría que tener una expresión multipartidaria, transversal y que pueda oponerle una resistencia desde un ángulo múltiple, digamos, no solamente una figura, un caudillo, como decías vos recién, de una sola fuerza política, ¿no? Sí, claro. Pero de nuevo, me parece que la necesidad es que esté armado. La unidad no alcanza, quiero decir. No, de acuerdo. Leí el título en la actividad de hoy, pero me encantó. La unidad no alcanza. Con la unidad no alcanza. Porque lo que debería... Dirían ahorita juntos, pero no revueltos. Claro. No, porque creo que hay cuestiones que tienen que ver con tanto que habla tanto Ana, ¿no? De cambiar de lógicas y sobre todo cambiar de formas de vínculos, ¿no? Porque y la claridad creo que para los abogados debería ser una virtud. Con la rosca ya no va a funcionar más. Me parece que los espacios políticos debieran comenzar a tomar seriamente mecanismos para armar estructuras en donde se ponderen la formación, se ponderen las habilidades, se ponderen la capacidad de vincularse y representar a distintos sectores y sobre todo se pondere la historia y la hoja de ruta de cada uno. Sí. Porque a mí, de verdad digo, me frustra mucho como ciudadana tener que ver en listas gente que estuvo detrás de algún escritorio escondido mientras otras tenían, y me digo teníamos porque como tantos, ¿no? Dar la batalla viendo claramente que esto iba a venir. Entonces, a mí me parece que el criterio de la hoja de ruta, mira, yo siempre cuento una experiencia que me pasó en Honduras.
es muy cortito, ¿no? Estuve hablando con un cuadro muy importante del partido actual gobernante, que quiero decir, se recuperan de un golpe brutal, recuerden, ¿no? Lo que pasó con el presidente, que lo metieron a un avión, lo sacaron en pijama, ¿no? Bien. Imagínense, después de eso fue una resistencia brutal que hubo, y además Estados Unidos le puso un narco confeso como presidente, que ahora está preso en Estados Unidos. Claro, porque el crimen no paga, ¿no? Bueno, entonces yo le pregunté cómo habían hecho para rearmar el Partido Libre. Y me dijeron, bueno, había una primer pregunta que hacíamos para entender si podían ser parte del armado o no. Y es, ¿dónde estabas vos en la resistencia? Una encuesta. ¿Qué estabas haciendo vos en la resistencia? Y tenían que explicar dónde estaban. Y esto lo vi como broche de oro cuando presencié un acto por un aniversario. Había un video que pasaron desde la presidenta a todo su gabinete, y era la foto de la persona, el cargo, y atrás todas las fotos de dónde estaba en el frente de resistencia durante el momento más crudo. Digo, esto tiene que ver, porque si no empezamos a elegir a las personas por lo que realmente hicieron para transformar y lograr una sociedad más justa, bueno, vamos a seguir la rosca. Sabés que, Claudia, mientras te escuchaba, pensaba en que efectivamente podemos, no para hacerlo ahora, pero sí leer un poco, ¿no? Repasando la historia, los efectos de la degradación del neoliberalismo, mejor dicho, la degradación de la política, y cómo eso se fue traduciendo en esto que vos llamás a modo de anacronismo, ¿no? Si ya es anacrónica la cuestión que queda en la disputa de cargos, roscas o lugar en la lista, sino la necesidad, yo diría de este modo, de recuperar algo de ese horizonte emancipatorio en términos de economía, en términos de soberanía, en términos de independencia, en términos incluso de la batalla cultural. Y desde esa perspectiva pensaba algo de lo que vos traías como digamos, dónde estabas, en una apuesta interesante que hubo en su momento, apenas empezaron los efectos fundamentalmente de la represión con Milei, ¿no? Que en vez de quedar en ese estado de perplejidad, hubo una respuesta en una construcción colectiva que fue la red, salvando las diferencias respecto de los ejemplos que vos traes, pero sí como modo de pensar una articulación, no la unidad en sí, sino una articulación de diferentes expresiones que se unen para acciones concretas, como fue en su momento responder a la represión, a tal punto que, independientemente de los colectivos que convocaran a marchas o a concentraciones por reclamos o se movilizaran por reclamos concretos, hubo algo ahí que fue una especie de red, concretamente, o sea, se propuso como red y tendió una red transversal. Es todo un desafío y hay que pensarlo en términos también de infraestructura, de superestructura, pero digo, ¿estás hablando de algo que tiene que ser una construcción colectiva y transversal en esos términos? Sí, claro, porque por eso yo decía que hay que ponderar determinados aspectos, ¿no? Porque la representatividad de los sectores es indispensable para saber poder abarcar las necesidades de toda la sociedad. Eso es un proyecto político, ¿no? Digamos, poder representar y realizar las necesidades humanas de un colectivo social. Pero también todos tenemos distintas características y habilidades y capacidades, y entonces que cada uno esté en donde puede ser más efectivo, en términos de, suena capitalista, pero la realidad es esta. Ahora, ¿por qué yo hablo fuertemente de la hoja de ruta? Porque un proyecto emancipatorio, este proyecto del que vos hablás, no se logra en un sillón cómodamente sentado. Hay batallas muy profundas que hay que dar. O sea, te tenés que enfrentar, como decían en mi barrio, los grandes que pegan. Y para eso hay que tener solvencia, pero sobre todo hay que tener convicción y capacidad de resistencia y solvencia moral, porque si no, si sos fácilmente adquirible a título oneroso, ¿no?
Bueno, ¿qué hacemos con eso? O sea, y además tenés que estar cerca de la gente, y eso no se vive desde el sillón, porque No, ¿cómo claro. vas a defender Claro, a la no, gente, a interpretar claro. lo que necesita, ¿no? Si estás tan lejos. y por eso es el problema de representatividad. O sea, mirá, el poder tener contacto tiene que ver con poder visualizar qué es lo que está pasando. Yo no soy socióloga, pero el viernes pasado volví a la Universidad de Moreno en el tren Sarmiento. Yo soy del oeste. He vivido años y toda mi carrera la estudié tomándome el Sarmiento. Ahí pude detectar el deterioro que hay, porque si vos te dedicás a mirar, podés entender que, por ejemplo, los que volvían, digamos, en mano de obra, digamos, gente que tiene trabajo, son todos gente, segmentos más jóvenes, ya no hay gente grande que venga de trabajar. De nuevo son mayoría varones. Que hay mucha menos gente en el tren, porque evidentemente hay mucha menos gente que tiene trabajo. Digo, nada, es sentarse y mirar. Digo, pero si estás en un frasco, hay mucha menos bueno, gente que cosas puede, no ven nada. que pueden ¿no? pagar un pasaje. También. Que claro, no pueden pagar. Me pasó también que un chico al lado mío saltó el molinete. el molinete y un señor, que yo lo paró, que por supuesto, metida como soy, no lo pude evitar, la vocación de pedir por otros, así que ahí me metí y saldamos la situación. Abogada. Pero, claro, ¿qué va a hacer? Pero te quiero decir, este mundo que se están perdiendo quienes pretenden representarnos, por eso terminan en acuerdos palaciegos entre doy y me das, y mientras tanto se privatiza la energía, van a vender el mayor tesoro tecnológico que tenemos, que es la energía nuclear, ¿no? Somos el único país de Sudamérica que tiene energía nuclear. Hay 8 países en el mundo. Claro. Y a mí me sorprendió porque ante la versión fuerte de que iban a venir tropas de Estados Unidos a tener bases acá, escuché muchas cosas, pero la verdad que debería haber escuchado por lo menos el 50% de ambas cámaras diciendo, señor, no se puede porque para la Constitución dice que primero tiene que pasar por acá. Bueno, estas cosas, ¿no? Preocupan enormemente. Que es y una por de las eso cosas digo que venimos la hoja de ruta, preguntando. ¿no? La hoja de ruta de cada uno. La hoja de ruta que hace también a un programa para pensar en el día después cómo reconstruir el avasallamiento y arrasamiento de derechos en todos los planos. Y una de las estrategias centrales, vos hablabas de la relación entre el gobierno de México, Claudia Sheinbaum, y la opinión pública. Justamente es un gobierno, podemos incluso pensar algo de esto también en relación a Colombia, en torno a países que tienen una relación muy compleja con el narcotráfico. Nosotros cuando hace años que hablábamos de la colombianización de la economía, la mexicanización de la economía, y sin embargo, y la relación, y por ejemplo, de Colombia con Estados Unidos, absolutamente penetrada en su momento por los Estados Unidos. Con varias bases. Con varias bases militares. Y la importancia estratégica que tiene hoy el gobierno de Petro en la región, y por otro lado, esto que decías de la relación entre el gobierno de México y la opinión pública, y ahí claramente la presidenta de México se dio una estrategia muy clara en relación a la comunicación, habla con la gente, o sea, sería como viaja en el Sarmiento todos los días, habla con la gente, viaja en el Sarmiento todos los días. O sea, hay algo de la estrategia comunicacional que forma parte del proyecto del partido, de Morena. Digamos. Claro, y tiene mucho que ver también con la estrategia de López Obrador. Esto es lo que iba a decir, lo venía haciendo AMLO de las famosas conferencias que los obligaba a los periodistas a levantarse a las 7 de la mañana y los recibía con todas las charlas. Efectivamente, mientras pensás qué reflexión vas a hacer sobre el lugar de los medios de comunicación, que tiene que ver con la batalla cultural, vamos a ir a una tanda. Dale. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie
nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Y seguimos en Ahora y Siempre conversando con Claudia Roca en esta charla que la verdad que está muy interesante. Claudia, nos quedó pendiente el tema de la batalla cultural. A ver. Bueno, nada, yo sobre esto, para no caer en lugares comunes, siempre recurro a ese maravilloso informe que fue el informe McBride, que dio en el clavo y por eso lo intentaron prohibir, y de hecho fácticamente, ¿no? Por esto de que los logros en materia de derechos humanos es un triunfo que se sancione, pero después hay que el debate, claro, la lucha real es que se haga en realidad. Bueno, los sepultaron, ese pobre hombre perdió toda su carrera, y UNESCO perdió a Estados Unidos e Inglaterra, que se retiraron por ese informe. Dio en el clavo. La comunicación es central, la posibilidad de una comunicación democrática y veraz es central para el desarrollo de los pueblos. La gente piensa que son cosas escindidas, y no lo son. Están íntimamente vinculadas. Entonces, el rol de la comunicación, porque además el lenguaje trae consigo un sesgo. Entonces, cuando vos tenés ya un sesgo, todo lo que percibas es muy difícil que pueda tomar otro significado. Es un trabajo denodado y por eso tan importante la batalla cultural, que no son solo los medios, también son los artistas, ¿no? También es la literatura, también es la música. La educación. La educación, claro. Sí. Es necesario volver a recrear los valores de una sociedad humana, porque esto hemos perdido. Sí, que yo veo que hay más que un sesgo hoy en día, ¿no? Es como que vale decir cualquier cosa, vale mentir impunemente aún sabiendo que es mentira. Porque utilizan los sesgos que ya dejaron. Van derecho con un meme, con una cosa muy simple, a usar ese sesgo que fueron implantando a través de distintos medios durante mucho tiempo. Entonces, y esto es lo que no pudimos asumir, yo creo. ¿Cuántas cosas estaban en la percepción de, ¿no? Nosotros en nuestros discursos, pensando que la ideología lo puede todo y demás? En realidad nos perdimos en el camino de todo lo que le estaba pasando a un montón de gente, cómo se había podido cortar estos pensamientos a través de sesgos y perdimos la batalla cultural. Y vos decís siempre que a mí me gusta mucho esa imagen y se puede usar para varias cosas, que nos pasó un tren bala por delante. Claro, nosotros y en no la lo estación vimos. nos pasó el tren bala y no nos dimos cuenta que había pasado. Pero nos queda muy poquito tiempo para darte la oportunidad que digas algo respecto de las declaraciones de Bullrich sobre el feminismo. Mira, superada la indignación, me dejó preocupación, ¿no? Porque digo, porque esta señora se lo está diciendo a alguien. Esta señora volvió a ese discurso brutal, duro, núcleo duro que tiene ese sector político, a apelar justamente a todo ese grupo, a ese sector con el que comenzaron esta catástrofe, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es cómo hacemos para desarmar
y volver a explicar lo que pensamos que ya habían superado, ¿no? Porque evidentemente este pensamiento no solo está acalado en algunos sectores de varones, que en realidad son más jóvenes, de sectores más, creo que por ahí es transversal, ¿no? Se manifiesta más en determinados sectores medios y bajos, pero es transversal, pero que está teledirigido por el poder económico. Y cuando uno mira la historia sobre todo el desarrollo de las mujeres, entendemos que también el sistema económico imperante tiene mucho que ver con estas poderosas corrientes que vuelven a tirar a la mujer a su condición de cosa y que vuelva a la casa porque ya no necesitan esa mano de obra. Y si uno lo observa, esto es lo que este nuevo poder que llamamos, ¿no?, los tecnofeudales, con todo este nuevo conglomerado, ha tendido. Dicen, ¿no? 6.000 millones de puestos de trabajo menos, en el 2030 no tendrás nada, pero serás feliz. No, bueno, la mujer a la casa como una cosa. Y todo este discurso es funcional a ese modelo económico. Entonces, vuelvo a repetir, más allá de la persona despreciable que lo dijo, que es un ser, ¿no? Ya igual, esperemos que de una vez por todas la superemos de una vez, pues siempre vuelve a aparecer, no sé cómo, o sí sé cómo es, pero bueno. Sabés que, Claudia, me parece muy interesante esto que tomás, que decís, hay una estrategia detrás, porque cuando te escuchaba pensaba que en esta ofensiva que retoma Bullrich, entra también el caso de Santiago Maldonado. Vuelve sobre el tema, pone en cuestión la desaparición forzada de personas, acusa a su hermano, Sergio Maldonado, con el que aprovechamos para brindarle toda nuestra solidaridad, justamente para poner en cuestión la figura que es garantía de sostener la represión, que es la figura de la desaparición forzada de personas. Por eso pensarlo en términos de una estrategia de retomar la ofensiva, me parece que tomando los distintos temas, desaparición forzada, distintos derechos, feminismos, distintas luchas y reivindicaciones, efectivamente abona a una comprensión más ancha. Una cosa muy chiquita, pero para los que nos escuchen, que lo tengan claro, y porque esa es una batalla que tenemos que dar. Mucho ojo con el proyecto de penalización de la falsa denuncia, porque eso es un bozal que le ponen, porque todas sabemos que las violencias de género son las de más difícil probanza, porque se dan en el ámbito privado, íntimo. Sí. Entonces, ojo con eso, esta es una batalla, y de nuevo, ya que el domingo se vota, estas también son cosas que hay que pensar al momento de votar, ¿no? ¿Qué estamos votando? ¿Qué estamos eligiendo? Y de nuevo, que mientras esto no cambie, el voto es lo único que tenemos para poder modificar las cosas, porque si no, de nuevo, si se termina la ley, comienza la ley de la selva, y ahí, por supuesto, perdemos seguramente menos los poderosos, todos nosotros. Gracias, Claudia, por este cierre con esta convocatoria a votar para lograr un cambio drástico, lo más grande posible que podamos, y que abone a empezar a construir los modos de salir de este desastre que nos está dejando este gobierno. Bueno, y hablando de Sergio Maldonado, que vos mencionabas recién en boca de Bullrich, Sergio continúa. En boca de urna. Sergio continúa con la presentación de su libro Olvidar es imposible, Santiago, mi hermano. El jueves 23 de octubre a las 19 va a estar en el Sindicato de Prensa Rosario, Santiago, mira cómo se llama la calle, Santiago 146 bis, con Edgardo Carmona, del CIPREVA, Sindicato de Prensa de Rosario, y Susana Ludmer, de AMSAFE. Y el viernes 24 de octubre a las 19 en CIPREVO, Sindicato de Prensa Bonaerense, en la calle 11, número 368, entre 39 y 40, en La Plata, con Adriana Meyer, periodista, Carlos Seidman, de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, y Tamara Callejas Leiva, de Hijas La Plata, Ensenada. Yo también tengo una invitación para el viernes 24 de octubre a las 18, la presentación del libro Cielos Abiertos, Venas Abiertas. Así que depende por dónde anden, se van al libro de Sergio, si están ahí en La Plata, o si están por Capital,
Esto es en Espacio Libremos, Santiago del Estero 995, es Santiago del Estero, esquina Carlos Calvo. Va a ser un nuevo conversatorio con sus autores, Roberto Reynoso y Fabio Basteiro, y va a estar coordinado por Ricardo Ragendorfer. Cielos abiertos, venas abiertas, un libro imprescindible que ya lo hemos comentado. Y que nos También cuenta habla también, de la ¿no?, soberanía. de esto que estamos hablando, de cómo Milei y Macri regalan la soberanía agrocomercial al capital extranjero. Nos queda muy poquito, pero si podés decir la campaña de abuelas así muy... Claro, porque estamos en el 48 aniversario de Abuelas y en el Día Nacional del Derecho a la Identidad convocamos a la sociedad, a instituciones, organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad educativa a sumarse a la campaña #Soy de Abuelas, para visibilizar la búsqueda de los nietos y nietas que siguen buscando las abuelas. Tienen que, pueden mandar un videíto. La propuesta es que le cuentes quién sos, cómo es tu familia, de qué club sos, ¿no? Yo soy Anita, soy de River, obviamente, como no puede ser de otra manera. No nos habíamos dado cuenta. Bueno, no entonces, es el círculo rojo, es la hoy, banda miércoles, roja. porque esto ya es hoy, miércoles, Día Nacional Derecho a la Identidad, compartís tus historias en redes, ¿sí? #Soy de Abuelas. Vamos con Bueno, y les recordamos que la Asociación Seré por la Memoria y la Vida sigue abierta una cuenta exclusiva para recaudar fondos para el proyecto de la Casa Museo de Norita Cortiñas. Los que quieran y puedan aportar pueden hacerlo en el Banco Credicop con el alias casa.norita. Y si quieren contactarse para obtener mayor información, escriban a as-seré@yahoo.com.ar. Vamos ahora a nuestros seres queridos. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros seres queridos. Hoy queremos recordar a Pablo Fernández Meijide, de apenas 17 años, quien fue secuestrado el 23 de octubre de 1976 por un grupo de hombres que se presentaron en el departamento donde vivía con sus padres como pertenecientes a la Policía Federal, llevándolo con sus documentos y diciéndole a la familia que lo buscara en la comisaría 19. Fue visto en el campito de la guarnición militar de Campo de Mayo. Era estudiante secundario y militaba en la Juventud Guevarista. Era hijo de Graciela Fernández Meijide, luego reconocida referente de derechos humanos e integrante de la CONADEP. Permanece desaparecido. Presente. Bueno, nos vamos con una canción en homenaje a las madres de Plaza de Mayo, una canción de Sting que fue presentada el 11 de diciembre de 1987 en el Estadio de River en Buenos Aires en el concierto de Amnesty Internacional con Peter Gabriel y precisamente las madres de Plaza de Mayo que subieron al escenario. Fue hermoso, la verdad que recuerdo, estuve ahí. Era mi cumpleaños número 10 casi que me lo dedicó. Así es. Y vamos entonces con la versión en español de Roberto Olivi. Hasta el miércoles que viene. Los dejamos con La Caja de Pandora con Mónica Arredondo y Marcelo Oro. Gracias, Claudia querida, por haber estado acá. Gracias a ustedes, un placer. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene.
pureza en sus miradas. Hay soldados también, ignoran su dolor, porque desprecian el amor. Danzan con los muertos, los que ya no están, amores invisibles no dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad, en soledad. Yo las vi en silencio gritar, no hay otra manera de protestar. Si dijeran algo más, solo un poco más, otra mujer sería torturada con seguridad. Danzan con los muertos, los que ya no están, amores invisibles no dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad, en soledad. Un día danzaremos sobre sus tumbas, libres, un día cantaremos al danzar. Un día danzaremos sobre sus tumbas, libres, un día cantaremos al danzar. Ellos danzan con los desaparecidos, danzan con los muertos, danzan con amores invisibles, con silenciosa angustia, danzan con sus padres, con sus hijos, con sus esposos. Ellas danzan solas, danzan solas. Mr. Pinochet, su siembra huele mal, y ese dinero que recibe pronto se terminará. No podrá comprar más armas ni a sus verdugos pagar. Imagine a su madre danzando siempre en soledad. Danzan con los muertos, los que ya no están, amores invisibles no dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad, en soledad. Un día danzaremos sobre sus tumbas, libres, un día cantaremos al danzar. Un día danzaremos sobre sus tumbas, libres, un día cantaremos
barrancos. ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. Pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Eve de Bonafini. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra. Donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra. Con la conducción de Alejandro Gil. Desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se calle. Esas cosas. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí.
Esa, ¿no? Sí, ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput.